Hablamos de economía. El año 2024 cierra y, como dice el presidente Javier Milei, seguramente será recordado, entre otras cuestiones, por ser el año en el que se aplicó un ajuste muy severo, muy duro, uno de los ajustes más profundos que se conozcan dentro de la historia de la Argentina. Y ahí está la Casa Rosada, el Ministerio de Economía, definiendo las pautas para la economía del año 2025. Vamos a hablar de este tema con Iván Carrino, que está junto a nosotros esta noche aquí en el piso de Noticias a las 20:30. Iván es economista y hoy, Iván, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy bien, muy bien. Bueno, noches, la política conocía un dato que tenía que ver con la idea de que a la Casa Rosada no le gustaba mucho la idea de que el Congreso aprobara un presupuesto que no se ajustara a rajatabla a su idea de la economía, los indicadores que preveía y a las grandes pautas de definición macro de la economía. Nos quedamos sin presupuesto, hubo una prórroga. ¿Cómo lees esto? Sí, bueno, o sea, prácticamente el gobierno tiene un plan hacia adelante que es bastante claro, que tiene que ver con mantener el equilibrio de las cuentas públicas a rajatabla y que todo el ajuste que haya que hacer, o la mayor parte del ajuste que haya que hacer, pase pura y exclusivamente por el lado del gasto, es decir, ningún tipo de aumento de impuestos bajo ningún concepto y ninguna discusión sobre gasto que amenace los objetivos fiscales del gobierno, que son mantener el superávit primario el año que viene y el equilibrio financiero. Es decir, toda la plata que me sobre va a pagar deuda. Eso se llama superávit primario, lo que me sobra, y equilibrio financiero. Lo que me sobre lo dediqué a pagar deuda, con lo cual estoy en cero una vez que pagué los intereses de la deuda, ¿no? Entonces el objetivo del gobierno, sin presupuesto este año, porque este año tampoco hubo presupuesto, se prorrogó el del año 2023. Segunda prórroga, de hecho, ¿verdad? Claro, que esto es algo muy atípico, no había pasado algo así. Nunca hasta acá. Bueno, consiguió ese objetivo este año sin presupuesto. Entonces, es como que te digo, equipo que juega bien no se cambia. Bueno, un poquito en esa está el gobierno. También, obviamente, al no tener un presupuesto, tenés más discrecionalidad, porque si aumenta la recaudación más de lo que estaba previsto, y de hecho yo hoy había leído un estudio muy serio que hablaba de que va a tener 20 o 30 billones de pesos discrecionales para gastar. La pregunta es, o sea, si vos me decís, esto lo hacía otro gobierno, yo te hubiera dicho, bueno, se van a gastar todo. Este gobierno tiene una filosofía contraria, o sea, lo que sí está Perdón, más tiene una filosofía contraria, entonces sería, ¿se va a pagar todo a la deuda? ¿No se puede dirigir a algún otro lugar? Claro. El Congreso no va a poder discutir. No va a haber gastos redistributivos o más subsidios o nuevo gasto estatal, no sé, en publicidad, en obras culturales. No, eso seguramente que no, digamos. Lo que se va a hacer es obtener un superávit primario para pagar la deuda y luego, bueno, por supuesto, brindar las funciones que el Estado, más esenciales del Estado, de acorde a lo que el gobierno cree que es una mirada más bien liberal, ¿no? de las cosas, en donde el gobierno asegura seguridad, justicia y, bueno, obviamente hay un rol subsidiario en la salud y en la educación, ¿no? Ajá. Es un gobierno, yo no sé si tanto liberal como más conservador, ¿no? Parecen algunas cuestiones, donde garantiza el tema de tener seguridad, salud, pero a la vez es muy restrictivo, porque si hay superávit también podría mejorar esas condiciones, ¿no? Bueno, pero también... Hoy tenemos un último estudio de pobreza que lo ubica cercano al 35%, en sus más y en sus menos, ¿no? Mejor educación, mejor salud, bueno, pero claro, mejor universidad, mejores jubilaciones. ¿Eso hay que olvidarse de esa cuestión? El tema seguridad, sin duda que el gobierno ahí tiene un objetivo, claro, digamos, está totalmente acorde a la mirada liberal del mundo de que el Estado provee la seguridad, claro, garantiza los derechos de propiedad privada, entonces ahí el gasto está. Y va a seguir estando, ¿no? En la Policía Federal, incluso en el Ejército, en el sistema judicial. Ahí sí que... Después, como te decía, salud y educación. Pero también está la idea siguiente, justamente vos mencionabas el dato de la pobreza. El dato de la pobreza muestra una caída de la pobreza. En el último trimestre, según estimaciones de Ditela, estaría en 34.8. Estamos hablando de datos de pobreza que son incluso más bajos que los de la gestión anterior. O sea que en un año vos subiste mucho la pobreza, pero baja mucho también, baja muy fuerte también. Y eso en un contexto de ajuste fiscal, en un contexto donde el gobierno se ha corrido de un montón de áreas de la economía, ¿sí? Ha dejado hacer al sector privado. Y esa es la idea. Vos dejás hacer al sector privado, el sector privado invierte, produce, la economía crece
y entonces baja la pobreza. ¿Por qué? Porque mejoran los ingresos reales. 2025 entonces va a ser un año que, si yo tomo la idea textual del presidente Javier Milei, va a tener dip motosierra, o sea, ajuste severo y profundo de vuelta, ¿sí? Pero por el otro lado, vos podés asegurar que va a crecer. ¿Cuánto y en qué aspectos de la economía? Sí, ajuste severo, sí, pero mazo. El ajuste más fuerte creo que lo estuvo... dice él, ¿no? Sí, pero lo matizaría, porque el ajuste más fuerte... A ver, el gasto público este año cayó 30% en términos reales. Yo no creo que eso vuelva a pasar. O sea, el gasto público va a caer el año que viene en términos del PBI, porque el PBI va a crecer 5% en términos reales, más o menos, estimaciones del fondo. Entonces, como crece mucho el PBI, si vos conseguís que el gasto público incluso se mantenga constante, congelado, en términos reales, bueno, entonces ya la base con la que comparás, que es el Producto Bruto Interno, creció 5. Si tu gasto no crece, ya está cayendo en términos del producto. Pero estamos hablando de que puede no caer en términos reales. O sea, no sé qué va a pasar, porque al final el gobierno nos está proponiendo un presupuesto hacia adelante de en dónde va a haber recortes y dónde no. Pero lo que quiero decir es, me parece que va a haber recortes de gasto probablemente de menor magnitud que el año pasado, porque bueno, se ha adelgazado bastante, el gasto público ha caído bastante y bueno, por ahí ya no hay tanto lugar para... Y sobre el tema de la inflación, que es otra de las variables a tener en cuenta en este esquema en el que estamos viendo cuánto se gasta, dónde, qué pasa con el ajuste y la necesidad de mantener equilibrios o superávits. Me parece que el tema de controlar la inflación también es otro punto importante en este mapa. ¿Se va a poder bajar más o pensás que va a quedar en el momento en el que estamos hoy? Ahí yo te diría que sin duda va a bajar más la inflación. ¿En cuánto tiempo calculás? El gobierno dice que la inflación el año que viene va a ser 18%. El mercado decía que iba a ser 38%, ya está estimando 34% y va a ir más a la baja. Si yo agarro los últimos 2 meses para los que hay datos, que son noviembre y octubre, ahora en unos días va a salir el dato de... No, falta un poquito para que salga diciembre, vamos a tener que esperar a mitad de enero. Sí. Pero si agarro noviembre y diciembre y anualizo ese bimestre de inflación, que más o menos te da 5 o 6%, lo anualizo, ya me está dando 35%. O sea que si se repite la inflación de octubre y noviembre, 6 bimestres, o sea, todo un año, tengo 35% de inflación. ¿Y por qué se va a repetir una inflación de 2,4 o de 2,7, que fue la que tuvimos en octubre y noviembre, si vos en realidad ya no tenés desequilibrio fiscal y el Banco Central ya no emite dinero para financiar al fisco? La causa central de la inflación en el mundo, pero en Argentina especialmente, es el Banco Central emitiendo dinero para financiar el Tesoro. Eso se cortó y el año que viene sigue cortada, porque, retomando, ponele que no bajás el gasto público. La economía crece 5% en términos reales, te va a aumentar la recaudación. O sea que el superávit va a ser más fácil de alcanzar. Y va a haber menos necesidad de emitir pesos. En un año electoral. Otro tema para tener en cuenta es el dólar. Vos viste que en las últimas semanas, especialmente el paralelo, tuvo una suba. De hecho, hoy creo que ha subido otra vez. Mientras tanto, el oficial está ahí con el crawling peg, con esa administración regulada del orden del 2% que iría al 1%. ¿Esto es suficiente para el mundo de los negocios, la producción? ¿O pensás que en realidad tendrían que aflojar esas riendas y liberar el mercado del dólar? Bueno, mira, yo desde el día 1 considero que... Desde el día 1 del nuevo gobierno considero que una medida razonable y beneficiosa para la economía sería no tener control de cambio, ¿no? Hoy, esta mañana, me levanté leyendo en realidad en el diario a un manager de fondos de un banco muy importante en Estados Unidos, que de hecho fue compañero mío del colegio secundario, aparte, así que tengo gran admiración por él, lo conozco hace muchos años, y una de las cosas que él decía, hablando en términos muy técnicos y del mundo y de lo que está pasando en el mundo, y de Donald Trump, decía, está bien lo que está pasando en Argentina, se está moviendo en la buena dirección, pero para que ciertos fondos de inversión vayan a invertir en Argentina, ya sea en términos financieros o en términos de la economía real, necesitas salir del cepo. Porque esos inversores dicen, yo meto, pero tengo que sacar. Y hoy no se puede hacer eso. Hoy hay una dificultad para girar utilidades y eso frena inversiones potenciales, ¿no? Entonces, ahora, me parece que estamos en la cercanía de la salida del cepo. Yo creo que tal vez en el primer trimestre del año que viene
terminemos con el cepo, se termine este esquema y vayamos a un sistema de flotación más libre del tipo de cambio. Que probablemente sea otra vez uno de los pedidos del fondo, pero en este escenario, ¿el Banco Central está en condiciones en el primer trimestre de 2025 de levantar el cepo o se va a necesitar del ingreso de fondos, justamente, claro, por ejemplo, el FMI o endeudarse en el exterior o con algunos otros multi? Claro, ahí está la discusión y hay miradas distintas, o sea, claramente, si vos querés ir a un sistema donde el valor del dólar fluctúe libremente, que es el esquema que tiene, por ejemplo, un país como Chile, un país como, bueno, Brasil hasta cierto punto, porque ahora justo están vendiendo dólares para sostener un aumento, para evitar un aumento más grande del dólar. Pero son esquemas como Brasil, Chile, Uruguay, donde el dólar fluctúa libremente y eventualmente el Banco Central hace alguna intervención. Entonces, si vos decís, yo quiero que el Banco Central haga alguna intervención, eventualmente, porque no quiero que el dólar salte y eso me afecte negativamente la tasa de inflación, entonces ahí podríamos decir, y no sé si el Banco Central tiene tanta reserva, porque en términos netos, de mis estimaciones, mis números, me dan 3.000 millones de dólares negativos. Que también, 3.000 negativos en reservas en este momento. Y otros dicen 10.000 millones, yo para mí es menos. No hay una única mirada. El rojo es menor. Entonces no podés salir en esas condiciones. Yo diría, incluso en esas condiciones sí podés salir del cepo e incluso podrías intervenir en algunos momentos puntuales. Pero lo notable de todo esto es que en el mercado blue, en el mercado paralelo, en el mercado negro, no hay posibilidad de que el gobierno intervenga y no obstante eso, por un año vos tuviste el dólar recontra tranquilo. Es verdad, ahora subió un poco, pero la verdad que tenemos una brecha del 10, del 15%. Y bueno, hay muchas cosas, muchos temas para preguntarte, pero también en línea con el dólar, teniendo en cuenta las empresas que producen, son economías muy importantes para Argentina, como por ejemplo el sector agropecuario, agroindustrial. Durante estos últimos 3, 4 días hemos tenido unas noticias de que algunas empresas, 3 de ellas, un grupo muy importante, entraron en una situación de default por no poder pagar algunos pagarés, ¿verdad? Y se habló otra vez de la rentabilidad, de las retenciones, del esquema cambiario. ¿Esto que ocurre con esta gran empresa es un hecho aislado o hay otras en el sector u otras que producen y que también exportan y que podrían entrar en el mismo esquema de quedar defaulteadas? Sí, a ver, digamos, por ahora lo tomaría como casos puntuales. Las empresas, viste, abren y cierran permanentemente. Obviamente estamos hablando de empresas, estas son empresas grandes del sector agro. Es una empresa líder en el sector. Sí. Bueno, mismo Vicentín, en un caso de una gran empresa y sin embargo entró en problemas financieros muy severos, ¿no? Hace un par de años. Creo que la coyuntura actual tiene también que ver con lo que han caído los precios de las commodities. Estamos hablando de que la soja está 24% abajo en dólares en lo que va del año. O sea, la soja se ha desplomado. Y si lo comparamos contra el año 2022, 45% abajo. Entonces, bueno, claro, yo estaba vendiendo este vaso, lo vendía por 100 y ahora lo tengo que vender, bueno, a 60. Bueno, sumale los costos internos, que por ahí proyectaba algo que no se dio. Vamos a ver, las empresas entran en problemas con sus deudores, intentan resolver, veremos qué acuerdo se llega y seguramente terminen sobreviviendo, ¿no? Pero bueno, por ahora lo vería como una cuestión que está un poco más allá de las cuestiones macroeconómicas. No todo puede ser resuelto con política macroeconómica. Hay cuestiones que van a ser particulares de los sectores, de las empresas, de su estructura de financiamiento. Si fuera un semáforo estaríamos en amarillo, entonces. No le pondría el semáforo amarillo al sector agro por este tema nomás. Sí, obviamente hay una situación de precios internacionales que no son los que estaban en 2021 y en 2022, pero en 2022 y 2021 también hubo un mega boom pequeño, de corta duración, pero con precios increíblemente altos respecto de la historia, ¿no? Bueno, tenía una pregunta más, pero no te lo voy a poder hacer hoy, Iván Carrino. Me parece que... Sin tiempo. Claro, no te iba a preguntar cómo ganar plata en 2025, pero esto lo dejo para la próxima vez. Idea. Iván, muchísimas gracias por acompañarnos. Iván Carrino es economista, hemos hablado de los temas más fuertes que tenemos en la agenda de hoy y que nos dejan este momento que es una suerte de bisagra entre lo que ha dejado 2024 y lo que se proyecta en 2025, año que por otra parte va a ser un año electoral. Gracias, hasta la próxima.